Hola, buenos días. Hola, buenos días. Disculpen que me haya podido conectar antes. Estuve en una pequeña reunión y prácticamente recién me desocupo. Entonces, eh, por favor, comuníquenle a sus compañeros para que se conecten. Voy a proceder a tomar asistencia ahorita. Entonces, para que hasta mientras ingreso a la plataforma, se, se registren, ingresen al curso. Voy a poner a grabar también antes de que me olvide si está grabando. Sí, sí, está grabando. Ya, por favor, al momento de contestar, activan la cámara que se les vea todo el rostro. École, que se le vea todo el rostro, no que se le vea solamente la frente. A ver, voy a poner compartir pantalla. Ustedes son el paralelo 4-3, ¿no? 5 cuadros. 5-4. Son- Y a ver, Sally Alvarado. Presente. Buenas. Buenos días. Jocelyn Arriaga. Diego Baque. Erika Cedeño. Ana Ceballos. Carelis Cox. Presente. Buenos días. Buenas. Elian Esteves. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Huebla. Buenos días, presente. Buenos días. Josué López. Buenos días, presente. Buenos días.
Elías Macías. Buenos días, presente. Activo el video. No se le vio el rostro. Elías Macías. Presente. Ahí fue. Ya, gracias. Jenny Matamoros. Buenos días, presente. Buenos días. Ashley Mite. Buenos días, presente. Buenos días. Danés Mora. Buenos días, presente. Buenos días. Jeremy Moreira. Presente, buenos días. Buenos días. Jordan Mosquera. Presente, buenos días. Buenos días. Adrián Murillo. Arián Murillo, perdón. Paola Oquendo. Brittany Paredes. Buenos días, Presente. Brittany. Ya, Brittany sí, profesor. Paredes. Alessandra, Profesor, estoy Oquendo. ¿ustedes? Oquendo. Paola Oquendo. Ya, Sí. listo. Alexandra Peñafiel. Buenos días, presente. Buenos días. Carolina Piloso. Buenos días, presente. Buenos días. Jennifer Quintero. Isaac Román. Londres Romo. Buenos días, presente. Enfoque bien la cámara que no se le alcanza a distinguir. Londres Romo. Presente. Ahí fue. Ya listo, gracias. Cristel Salgado. Buenos días, presente. Buenos días. Karina Vargas. Días, presente. No activo la cámara. Sí, está activa la cámara. Ahí fue. No se veía ya. Gracias. Karina Vargas. Rosemary Vélez. Buen día, presente. Rosemary Vélez. Active la cámara. Sí, ahí sí se me ve. Ahí ya se le vio. Ya, gracias. Angeline Vera. Presente, buenos días. Buenos días. Ruth Zavala. Ya. A ver, señorita Jennifer Quintero, ¿qué pasó? Buenos días. Ese apoyo con asistencia, economista. ¿Ustedes? Ya, active la Quintero cámara. Caicedo. Quintero. Jennifer, ¿ya active la cámara? Sí. Ah, ya. Listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Están todos? Bueno, voy a registrar la asistencia para que igual verifiquen que quede registrado. Voy a volver a registrar por si acaso. Ya. Listo. Entonces, vamos a compartir. Voy a abrir. ¿Tuvieron alguna novedad con la tarea? ¿Pudieron hacerla? ¿Cómo les fue con la tarea? Bien, bien. ¿El taller ya lo cargaron todos? Voy a continuar entonces con la clase. La sesión anterior estábamos
hablando o estábamos estudiando eh, lo que es el cálculo de la muestra. Estábamos vimos lo que es población, lo que es muestra, lo que es muestreo. Creo que nos quedamos hasta la parte del cálculo de la muestra y vamos a ver la forma, un ejercicio, si no me equivoco. Entonces vamos a continuar con esa parte de la clase. Esto es... sí, ya. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Bueno, nosotros ya hemos estudiado lo que son las definiciones básicas de la metodología de investigación, lo que es población, muestra, y ahora vamos a trabajar lo que es muestreo y técnicas de muestreo. Recordando rápidamente, vimos que la muestra no es nada más que un subgrupo de la población a la cual nosotros vamos a evaluar. Teníamos dos tipos de muestra, hablábamos de la muestra probabilística y de la muestra no probabilística. Eso habíamos comentado en la clase anterior. El muestreo. Vamos con lo que es muestreo. Aquí me están escribiendo el chat. Ah, me dicen del taller. A ver, ya que menciona eso, voy a entrar al aula virtual antes de seguir continuando. Ah, a ver. Espera un ratito para que no se vea la clara. Ya, señorita Karina, puede desactivar la cámara nomás, no se preocupe. Ya. Así activo el compartir pantalla. Ya. A ver, ¿qué pasa? Qué me comentaban con respecto al taller? Bueno, es que no hubo asignación, digamos, para realizar el taller, solo de la población y ejemplos A de la tarea. muestras. Ya. Habíamos quedado que iba a haber un taller, ¿no? Una, tres. Bueno, ya. Vamos a ver eso. Tenemos que nos toca, estos, otra materia. Abrir el plan de clases de la materia. Ya, este material, si no me equivoco, ya lo he cargado en el aula virtual. Igual lo voy a revisar. Ya, entonces nosotros ahorita nos estamos nivelando de poco en poco. Ya hemos visto lo de la semana 1.
que en la semana 1 es lo que es fundamentos de muestreo, los métodos cualitativo y cuantitativo en la investigación, el enfoque, ya vimos eso, semana 1. Semana 2, lo que es población y muestra, eso también ya vimos. En la semana 3 ya también hablamos lo que es la población, objeto de la población, eso también ya tratamos. Y nos toca ver, nos quedamos hasta la parte de marco muestral. Entonces hoy día vamos a terminar lo que es el marco muestral y vamos a avanzar lo que es tamaño de la muestra. Entonces, que básicamente es la forma de calcularlo, porque ya hemos hablado acerca del tamaño de la muestra en forma empírica, pero ahora vamos a hacerlo con cálculo. Entonces hoy día vamos a ver estos dos componentes, lo que es la semana 4. Vamos a ver marco muestral y cálculo de la muestra. Y parte de la semana 5 que es método de muestreos. Entonces ya con eso, ya para la siguiente sesión ya estaríamos nivelados. Estamos ahorita en la semana, viendo el contenido de la semana 4, 13. ¿Ya? Ahora, cierto, iba a ver para cuándo estaba programado el taller. Para la semana 2 ya se cargó el taller. En la semana 3, en la semana 3 no está asignado taller, por eso es que no les cargué. Para la semana 4, en la semana 5 ahí viene el próximo taller. Por eso es que no les he cargado taller, porque de acuerdo a la programación que nosotros tenemos, el taller es en la semana 3. ¿Sí? Y si no me equivoco, ya está cargado en la semana 3 el taller. Déjenme verificar para que no haya dudas. Entonces aquí estamos en las componentes de las semanas. La semana 2, aquí está el taller de la semana 2, ¿está bien? Taller de la semana 2, estamos de acuerdo al plan analítico. Y la semana 3 tenemos trabajo en grupos, pero taller específico no es. Entonces, el próximo taller es en la semana 5, o sea, ya cuando terminamos de ver las técnicas de muestreo. Antes de empezar a ver lo que son los instrumentos de recolección de datos, allí va a ser el taller. Entonces, estamos bien con la programación. ¿Ya? Entonces, vemos aquí el material de la semana 3. La semana 4 ya les voy a cargar el material. Está desactivado, tengo que activarlo. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces con la parte del contenido del día de hoy, que vamos a aprender lo que es el muestreo. Entonces, el objetivo para el día de hoy es aprender a identificar lo que es el muestreo. No es lo mismo hablar de muestra que hacer muestreo. Una muestra ya sabemos que puede ser de dos tipos, probabilístico o no probabilístico, ¿no? Entonces, pero una cosa es tener el tamaño de la muestra, es decir, la muestra son tales elementos, tales personas que tienen una determinada característica, y otra cosa es realizar la muestra, o sea, tomar la muestra, obtener la información. Eso es muestreo. Entonces vamos, me ayudan con la lectura, a ver, de los que están aquí. Elian, ¿me ayudas con la lectura del párrafo, por favor, de lo que es muestreo? Elian Esteves. No está Elian.
Vino y se fue, solamente dijo presente para la lista. A ver, el es Profe, Filoso. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién habló? Esteves, A ver, me estuvo llamando. ya, lea por favor. Listo. Muestreo. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del estudio del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Listo, gracias. Gracias. Entonces, vemos muestreo, que es elegir una muestra cuando hablamos de tipo probabilístico. ¿Sí? Seguimos. A ver, puede hacer esto más grandecito para que no estar ahí. ¿Cómo seleccionamos una muestra de tipo probabilística? Vamos a ver las ventajas que esto involucra. A ver, usted quería leer, señorita, puede hacerlo. Señorita Jennifer, Dice selección de una muestra de población probabilística. La probabilística. principal ventaja que presenta es que se puede medirse el tamaño del error de la muestra. Pues, la edición es el principal objetivo es reducir el mínimo este error, al que se llama error estadístico. Estándar. ¿Ya? Tenemos la principal ventaja de trabajar con muestras probabilísticas es que nosotros vamos a mantener un control del error. Acuérdense que hay algo que siempre va a existir cuando se trabaje con información, es que va a haber información que no es exacta, que no es precisa. Hay siempre un margen que no podemos controlar. ¿Ya? Entonces, esa parte que no se la puede controlar, en términos estadísticos, la vamos a mencionar como el error. El objetivo, cuando se hace una técnica de muestreo, es hacer que el error muestral sea lo más pequeño o lo menos representativo posible. O sea lo más chiquito. Entonces, es reducir al mínimo el error. Y este error se llama error estándar. Tenemos, nuevamente aquí generalizamos el ejemplo, de la población, seleccionamos la muestra y una vez que hemos seleccionado la muestra, cuando hablamos de la muestra nos estamos refiriendo a las características específicas de la población que vamos a seleccionar. Entonces, y ahí aplicamos nuestra técnica de muestreo en la población. O sea, vamos a la población, buscamos a la muestra y realizamos la técnica de muestreo. Ya vamos a ver que se utilizan algunas técnicas de muestreo vistas. Ya. También conversamos que las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación descriptivos porque evalúan las correlaciones y las causalidades que se presentan. Ya nos permiten hacer un análisis de los datos que nos permite comparar una información con otra información. Ayúdame con la lectura. Macías Pazmín. Para hacer una muestra probabilística con necesarios dos procedimientos. Calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población. Seleccionar los elementos muestrales, caso, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Vemos dos condiciones. Primero, de toda la población tenemos que decir, a ver, ¿cuánto vamos a seleccionar? El tamaño de la muestra. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es definir la característica o la técnica que vamos a utilizar para garantizar que los resultados sean estables y todos tengan la misma posibilidad o la misma probabilidad de ser seleccionados al momento de tomar la muestra. En el cálculo de la muestra, cuando se hace una muestra de tipo probabilística, hay que hacerse las siguientes preguntas. A ver, Jean Matamoros, ayúdanos con la lectura, por favor. Jean Matamoros o Jenny. Jenny Matamoros creo que es. No está Jenny.
Asley Mite. Sí estoy economista, sino es que no le Ah, ya. entendía bien mi nombre. Ah, ya, entonces Jenny. A ver, vamos Jenny, ayúdenos con la lectura, por favor. Ok, cálculo del tamaño de muestra. Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse, dado que una población es de n tamaño, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? Personas, organizaciones, etcétera. ¿Qué necesito para conformar una muestra representada por la letra n? Que me asegure que me asegure un determinado nivel de error estándar. Correcto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es identificar el número de elementos que va a tener nuestra muestra. Eso hace referencia. Por eso vemos N mayúscula, son todos los elementos que componen la población, y la N minúscula corresponde al número de elementos seleccionados de la población. La respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que busca encontrar? Una muestra que sea representativa de la población con una probabilidad de error que se pretende minimizar para maximizar el nivel de confianza. Ya que nosotros vamos a hablar en términos de probabilidades para argumentar los resultados que se obtengan una vez se haga el muestreo. Esto también ya habíamos visto, la fórmula para calcular, sabíamos que Z era el indicador crítico, N el tamaño de la población, P un nivel de probabilidad y Q un nivel de probabilidad de fracaso. Entonces ya habíamos hecho este ejemplo. Explicar el error, lo que es la confiabilidad. Entonces el error estándar, nosotros vamos a trabajar por temas conceptuales, siempre vamos a trabajar con un 95%, donde el valor Z, el valor crítico de Z es de 1.96. En la materia de estadística, ustedes van a estudiar con más detalle todos los tipos de casos que existen cuando se trabaja el, el caso de distribución normal. Ahí ustedes van a estudiar al detalle todo el análisis de la forma funcional de una distribución muestral y cómo se calculan cada uno de los diferentes valores de nivel de confianza. Para esta materia, lo que nosotros debemos de saber es la forma de implementar el cálculo, de dónde nacen los valores y cómo aplicarlos. Entonces sabemos que Z no es nada más que el resultado de un valor crítico de comparación a un nivel de confianza determinado, que es, normalmente trabajamos a un 95% de confianza que equivale a 1.96. Y el error va a ser el 5%. Obviamente, si el nivel de confianza es 95, el nivel de error es el 5%. Ya habíamos visto esto. Acá vemos en este caso de que los niveles de probabilidades no están dados. Entonces nosotros prácticamente para este tipo de casos no conocemos el tamaño de la población, es decir, no conocemos el N mayúscula. Simplemente la población es tan numerosa que cuantificarla se vuelve muy complejo, casi nulo de poder identificar. Entonces nosotros aplicamos el concepto de las proporciones, donde la fórmula se simplifica simplemente al valor crítico elevado al cuadrado por P por Q dividido para el error cuadrado. Esto no es nada más que la variación de los datos. Esto también ya conversamos. Aquí veíamos un pequeño ejemplo. Tenemos que la población es finita. Esta investigación se va a desarrollar en un municipio. Tenemos 35.280 alumnos. Se selecciona un margen de error del 2% con un nivel de confianza del 95%. Aquí, aquí está mal, aquí debería ser el 5%, ¿sí? Aquí debería ser el 5% para este ejemplo. Porque si ustedes ven 95 y 2, hay un 3% que le está dando a un tipo de riesgo que no se tiene control. Entonces, aquí es 5%. Lo que hacemos es reemplazamos los valores N 35.280
Z es 1.96 elevado al cuadrado porque estamos hablando del valor crítico de Z para un nivel de confianza de 95%. P por Q, los niveles de probabilidad, reemplazamos y calculamos. Entonces, esto se va a resumir básicamente en este estándar, que es la forma correcta. Aquí lo que estamos viendo es un criterio genérico, pero esta es la manera correcta de calcular lo que es el tamaño muestral cuando tenemos poblaciones muy grandes. Se llama el estadístico Z. Aquí tenemos cuando es el 95% se calcula 1.96, cuando es el 99% se calcula 2.58. Y existe una tabla donde inclusive se lo puede calcular en Excel con una fórmula. Se pone la función del estadístico, que es T, y se le pone el nivel de confianza, los grados de libertad, y con eso nos da el valor del estadístico Z. Eso de ahí es materia de estadística, no nos vamos a enfocar en ese aspecto. Lo que tenemos que saber nosotros en buena medida es cómo se calcula el tamaño de la población, que Z, P es la probabilidad de éxito de que ocurra un evento deseado y Q es la probabilidad de fracaso de que el evento deseado no se presente. El error es elevado al cuadrado. Cuando hablamos del error cuadrado, estamos normalmente refiriéndonos a la varianza de la población, porque no hay un ajuste del tamaño muestral. Entonces, esto es como se calcula la N. Dígase, Lisbeth. Buenos días, economista. Lo que pasa es que yo tengo clases a las 11. No sé si me daría permiso de retirarme. ¿Usted tiene clase presencial? Sí. Bueno, ya no hay problema. Muchas gracias, economista. La clase queda grabada, yo la subo al canal. La subo al canal y posteriormente publico el link en el aula virtual. Ya, economista. Ya. Continuamos. Aquí para la población finita tenemos en la forma de calcular N mayúscula Z. Aquí también asumimos un nivel de probabilidad determinado de 5 y 5. Esto, ¿cuál es la diferencia de aplicar el P y el Q cuando no se conocen los niveles de variabilidad de cada caso? Entonces aquí simplemente decimos que es el 5% de la probabilidad de éxito y 5% de la probabilidad de fracaso. Y con esto se calcula el tamaño de la población finita. Siempre esto se va a referir a lo que son variables de tipo cuantitativas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos encontrar valores de tipo numérico, como la media, la moda, la varianza. Entonces la fórmula, aquí tenemos resumido, Z al cuadrado por la varianza, porque cuando conocemos la varianza, aplicamos con la varianza. Cuando no conocemos la varianza, aplicamos proporciones. Y la fórmula de población finita, cuando la varianza es conocida, vamos a tener Z al cuadrado por la varianza al cuadrado. Por la varianza. Aquí tenemos que este signo, que se llama ρ, se conoce solito, se conoce como desviación estándar. Pero cuando este signo está elevado al cuadrado, se conoce como varianza. Como la varianza. Ya más adelante ustedes van a ver que este concepto de varianza es muy, muy, muy utilizado por nosotros los economistas. Recordemos de que cuando estamos hablando de una población, se debe seleccionar a los individuos adecuados a la población del objeto de estudio que se debe hacer. Para obtener una muestra probabilística, lo primero es calcular el tamaño de la muestra para que sea representativo de la población. Es básicamente usar las fórmulas que hemos visto. Ahora,
Ya sabemos la forma de calcular n minúscula, que es lo que al grupo que nosotros vamos a seleccionar nuestro estudio. Ahora, tenemos técnicas de muestreos especiales aplicables a cada caso. Vamos a tener lo que se conoce como muestreo aleatorio simple. Tenemos el muestreo estratificado. Tenemos el muestreo por conglomerado y el muestreo sistemático. Estos son tipos de muestreo probabilístico, donde nosotros vamos a tener que calcular el valor Z, vamos a tener que calcular el valor del error, o sea, comparamos la varianza, lo que si no, no tenemos la desviación estándar, podemos calcular por medio de proporciones. Para cada uno de estos casos, lo que va a cambiar es la forma de obtener los datos en la población. Vamos con lo que es el muestreo probabilístico aleatorio simple. Jeremy, ayúdanos con la lectura. Jeremy. Muest- mue- eh, Muestreo probabilístico, es 1.1, aleatorio simple. Su característica esencial es que todos los casos del universo tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionados. Ya, gracias. Este caso, todos tienen una misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, como da lo mismo que tome el valor 3, que tome el valor 10, que tome el valor 5, el 6, como que si esto fuera una ánfora, meto la mano y tomo cualquier bolita. Entonces, eso es aleatorio simple, donde todos y cada uno de los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Eso es lo que identifica a un modelo de aleatorio simple. Vamos con la parte estratificada. Angeline, muestreo probabilístico estratificado. Ayuda con la lectura. Muestreo probabilístico, estratificado. Muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Ejemplo, estratificar de acuerdo al nivel socioeconómico. Gracias. Entonces, aquí nosotros queremos hacer un estudio para vender libros, por decir un ejemplo. Vamos a vender libros académicos que van a servir para los estudiantes que cursan la carrera de economía, ¿ya? Y resulta que tenemos tres tipos de libros. El libro hay un libro sencillo que es sin pasta, simplemente es la carátula con un anillado simple y las hojas, que es la versión económica. Tenemos otro libro que es un poquito más elaborado, es una versión que de precio ya un poco más alto, pero no es tan caro. Y tenemos un tercer libro que es de pasta mucho más elaborado, con contenido más profundo, ejercicios resueltos, casos y con bases de datos para trabajar ejercicios. Es un libro que tiene un mayor costo. Entonces, nosotros vamos a querer identificar los posibles vendedores para cada tipo de libro. Entonces, la población general, ¿cuál va a ser? Los estudiantes de todas las universidades del país. Entonces, tengo que definir el primer libro, que es el libro más económico, ¿quién nos va a comprar? Entonces, tenemos que definir en dónde vamos a tomar ese tipo de casos, ese tipo. De repente no vamos a ir a una universidad donde las pensiones sean demasiado caras. Tendríamos que ver quién o qué grupo de personas estarían dispuestos a pagar por ese libro y qué grupo no. Tenemos el otro grupo que tiene un poder adquisitivo diferente y tenemos otro grupo donde el poder adquisitivo es sumamente alto. Entonces,
cada grupo tiene un patrón de comportamiento. O otro ejemplo podría ser en el caso que nosotros queremos poner una cafetería. ¿Ya? Queremos, y si queremos poner una cafetería de determinadas condiciones, entonces tenemos que ver qué tipo de estrato de la población vamos a seleccionar. Utilizamos este tipo de muestreo cuando nosotros queremos dividir una población en, en categorías o por muestras, por segmentos, se llama por estratos. Entonces vamos a tener prácticamente 3N, el que corresponde al estrato 1, este sería N1, N minúscula, este sería el estrato 2, sería N2, este sería el estrato 3, N3. Podría ser un ejemplo que se va a evaluar a la población y queremos ver de los que son los que son entre 18 y 22 años, por ejemplo, en un grupo, el otro grupo de los que están entre 22 y 30 años, y el otro grupo de los que están por encima de los 30 años. Entonces ahí tenemos otro tipo de estratos. Vamos al siguiente caso. Muestreo estratificado. A ver, Brittany Paredes. Estratificado. El interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Ya, entonces, hay una diferencia entre el caso anterior, aleatorio simple, todos tienen la misma probabilidad de selección. Por estratificado, nosotros prácticamente dividimos la población. Nosotros dividimos la población de acuerdo a las características que identifiquemos al objeto de estudio. Y los estratos es donde cada población se va a diferenciar por condiciones particulares que ella representa. Por ejemplo, no es lo mismo entre ofrecer el marketing a las mujeres, que son un poco más emotivas, que ofrecer un marketing a los hombres, que somos más pragmáticos. Entonces, la forma, ustedes se pueden darse cuenta cuando van a comprar los champús. Siempre en las marcas de los champús, para las mujeres, ¿qué dice en la carátula? Para el cabello dañado, para el cabello seco, para el cabello tinturado. O sea, dice un producto que es para resolver un problema que se presenta en algún tipo de cabello. En cambio, si ustedes se van a los champús que están destinados para la venta de los caballeros, ustedes van a decir, van a encontrar que dice, el champú dice, te hace ver más joven, te hace ver más fuerte, te hace ver más, o sea, como que te trata de realzar los atributos masculinos. Entonces, ahí ustedes ven que el esquema de lo que se desea promocionar es diferente. Entonces, al momento de realizar un estudio a cada muestra, va a ser diferente. Entonces, aquí nosotros aplicamos un tipo de muestreo estratificado para tener información relevante que nos contribuye a información de tipo descriptiva para lo que se plantee en la investigación que se va a realizar. Seguimos con la parte de estratificados. A ver, señorita Danesa Mora, ayuda con la lectura, por favor. 1.2. Estratificado. Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones o extractos y se selecciona una muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza a cada unidad de la media muestral. Listo, gracias. ¿Cuál es el objeto de hacer esto? Aquí está la clave. Reducir la varianza. ¿Qué es la varianza? El sesgo. Acuérdense que la desviación estándar es elevado al cuadrado, eso se llama varianza. Y el sesgo no es nada más la distorsión que hay entre un valor con respecto a la media. Entonces, lo que buscamos es que este sesgo sea lo más reducido posible. Por eso es cuando tenemos diferentes tipos de productos,
o poblaciones o segmentos a los que vamos a evaluar, preferible tratarlos por estratos para reducir el nivel de variabilidad que puede resultar entre un tipo de población y otro tipo de población. En el muestreo estratificado hacemos una fijación adicional, que es simplemente dividir la población total para el grupo que corresponde a cada estrato y lo multiplicamos por el número de la población. Sacamos prácticamente un tamaño proporcional al componente. Si decimos que un grupo es hombres y resulta que el 60% de los hombres, entonces aquí vamos a tener 60 dividido para 100. Y aquí va a ser 60 y 40 las mujeres. Entonces, esta es una forma de cómo se subdivide el tamaño muestral equivalente para cada población. Y luego a cada grupo se le determina el cálculo correspondiente al total de la forma que se desea evaluar. Vamos ahora a otro tipo de ejemplo que se llama por conglomerados. Vamos a ver en qué consiste este tipo de condición. A ver, ¿nos ayudas, por favor? Cristel. ¿No está Cristel? ¿Salgado Cris, el profesor? Sí. Ayúdanos Ya. con la lectura. Muestreo probabilístico por racimos. Son sinónimos de clústeres o conglomerados. Las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racismos. Racimos, no racismos. Ya, listo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que aplicamos este tipo de casos cuando tenemos que las poblaciones se encuentran distantes. Por decir, tenemos que investigar sobre un determinado producto que queremos colocar y resulta que viven en el campo. Y en el campo vive un segmento y otro segmento vive en la ciudad. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para llegar a todos. Pero resulta que en ese segmento hay partes que, que no corresponden a la muestra. Entonces, aquí hacemos lo que se dice, vamos al campo y en el campo seleccionamos una pequeña cantidad. Luego vamos a la ciudad y seleccionamos la cantidad faltante. Y eso se llama el muestreo probabilístico por conglomerados, que también se conoce como por racimos. Señorita Carelis, ¿nos ayudas con la lectura, por favor, la siguiente lámina? Muestreo probabilístico. Muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, o sea, los participantes o casos a quienes en la última instancia vamos a aplicar el instrumento de la medición. La unidad muestral en este tipo de muestra se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Listo, gracias. Entonces aquí estamos prácticamente aclarando lo que corresponde a la unidad de muestreo por racimos. Tenemos muestreo probabilístico, ejemplo de racimos, unidad de análisis, adolescentes, vamos a evaluar, un grupo son los adolescentes, el otro grupo son los estudiantes de preparatoria. Otro ejemplo sería trabajadores. En los trabajadores tenemos un grupo que son los obreros y otro grupo que son los que trabajan en industrias o fábricas. Tenemos otro ejemplo, las amas de casa, se evalúa. Entonces, en las amas de casa, ¿dónde encontramos a las amas de casa? En los supermercados, en los mercados, centros comerciales. Los niños los encontramos en las escuelas, colegios. Entonces, aquí es un ejemplo de RUSES, donde seleccionamos un grupo de la población, pero para ir a la población no vamos a cualquier lugar, sino que vamos a un lugar específico donde se encuentran concentrados estos elementos y de allí obtenemos el conglomerado total que vamos a evaluar. Por eso se llama muestreo por racimos. Vamos a un punto y en ese punto obtenemos la información que necesitamos.
Continuamos. Ashley, haz límite. Ayúdame con la lectura, por favor. Procedimiento de selección de la muestra. Se utiliza básicamente tres procedimientos de selección. Tómbola. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Números random o números aleatorios. Cálculo del tamaño de muestra y otros procedimientos por fórmula. Selección sistemática de elementos muestrales. Implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de un intervalo k. Ya, entonces aquí estos procedimientos se utilizan cuando estamos hablando de un procedimiento de selección de muestra. Tomamos aleatoriamente un grupo, determinado de determinado número de elementos. Esto es para seleccionar aleatoriamente a quién se va a tomar el dato. Recuerden que nosotros partimos del criterio de que en una encuesta, no en una encuesta, sino en una determinación de la muestra, tienen características de que son aleatorios. Seguimos con las muestras no probabilísticas. Señorita o señor Macías Pazmiño. Muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se seleccionan individuos o casos típicos, sin intentar que sean representativos de una población determinada. Más se aplican a investigaciones cualitativas. Correcto. Entonces, este tipo de selección de datos es muy diferente. Aquí ya nosotros utilizamos otro tipo de herramientas, ya no es tanto en la encuesta, sino nosotros vamos a aplicar a un pequeño grupo de personas o individuos que seleccionamos bajo ciertas condiciones y a eso le hacemos un estudio completo, donde evaluamos muchas condiciones que son más de tipo cualitativas, además de la cuantitativa. Entonces, normalmente se aplica este tipo de casos cuando hacer estudios muestrales de tipo probabilísticos resulta demasiado complejo. Entonces ahí se recurren a este tipo de procesos. Seguimos en las muestras no probabilísticas. Jeremy Moreira. Jeremy. Muestras no probabilísticas, dice. Al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Los datos obtenidos no pueden generalizarse a la población y la elección de los casos depende de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. Listo. Aquí estamos reforzando el concepto de lo que es una muestra no probabilística. Recuerden, datos no probabilísticos, nos basamos en los datos numéricos, datos contables, buscamos reducir el margen de error. No probabilístico, donde predomina la parte cualitativa y nosotros los criterios de selección son más enfocados a las características que se busca en una investigación. El número de personas o elementos a evaluar es muy reducido por lo general para este tipo de casos. Aquí tenemos lo que se llama el muestreo por conveniencia. A ver, nos ayuda Londres Romo. Definición: selección de participantes fácilmente disponibles o accesibles para el investigador. No hay criterios rigurosos. Características: positiva, rápido y económico. Negativa, alto riesgo de sesgo, es decir, no representativo. Un ejemplo: el profesor investiga hábitos de estudio entrevistando a sus propios alumnos. Y el otro sería encuesta de redes sociales a voluntarios. Correcto. Entonces ahí tenemos unos ejemplos de lo que es el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es simplemente seleccionar los criterios que más facilitan la búsqueda de la información al investigador. Eso es básicamente el muestreo por conveniencia.
Vamos, muestreo por juicio intencional. Nos ayuda con la lectura Brittany Manzano. Profesor, buenos días. Ayúdenos con la Disculpe, lectura. ¿nos puede dar permiso para retirarnos de la clase? Es que ahorita nos toca otra materia. Ya. Ah, bueno, ya son las 11. Bueno, entonces nos vamos a Sí, quedar por hasta favor. allí. Sí, ya se nos Ya nos vamos, dice. nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias. Continuamos el día jueves, ¿no? Nos tocaría lo que es ver bola de nieve. Entonces nos quedamos hasta aquí. En la próxima sesión ya mandamos lo que es el trabajo y la tarea. ¿Ya? Entonces tengan todos un buen día. Economista, Dígame. es que lo que pasa es que yo me descuidé del link y entré ya tarde. No tengo la asistencia. Ah, ya, para la próxima tienen la asistencia, para la próxima sesión. Ok, gracias. Listo. Ya, ok, pasen bien.